¿Qué tal? ¿Cómo están? Recordarán que el primer espacio que dedicamos a Es de Justicia hablamos de los productos bancarios que denominamos complejos, pero en ese espacio expresamente dejamos aparte una cuestión bancaria, no es exactamente un producto bancario, pero una cuestión que tiene que ver también con los bancos, que es el tema de las cláusulas suelo, y es del que vamos a hablar hoy. Lo dejamos aparte porque, como indiqué en ese primer espacio, las cláusulas suelo es algo diferente realmente a aquellos otros productos que tratamos entonces, que eran las subordinadas, las preferentes, los swaps, comercialización de acciones o salida a bolsa de acciones de la entidad Bankia, etc. La cláusula suelo merece un tratamiento aparte, porque es algo diferente, es verdad. La cláusula suelo es, como su propio nombre indica, una parte de un contrato, y es una parte de un contrato de préstamo, y es una parte de un contrato de préstamo a interés variable que se hace con un banco. Por lo tanto, el producto bancario realmente no es la cláusula suelo, sino que es el propio contrato de préstamo o de crédito a interés variable. Normalmente préstamos con garantía hipotecaria para la adquisición de viviendas, por personas, por familias, para la adquisición de locales, por empresas, etc. La cláusula suelo es una cláusula que se empieza a utilizar sobre todo desde que se generaliza la utilización del préstamo con interés variable, que no siempre ha sido así. Hace ya unos cuantos años, y no tantos años, pero bueno, ya hace unos cuantos años la generalidad era el préstamo a interés fijo, y ahí pues no había ningún problema, en el sentido de que desde el primer día que se firmaba el préstamo tú sabías cuál era el tipo de interés y por lo tanto sabías cuáles iban a ser las cuotas dependiendo de la duración que se hubiera pactado en el préstamo de interés fijo. Pero desde que se generaliza el préstamo de interés variable, pues claro, eso significa que la referencia de los intereses que tú vas a pagar pues tiene que ser con un porcentaje, normalmente con arreglo a algo, que es el famoso Euribor, que es un índice de referencia bancario del que todo el mundo ha oído hablar porque está todos los días en toda la prensa y todo el mundo habla del Euribor, ¿no? Desde que se generaliza esto, las entidades bancarias empiezan a utilizar lo que se llama las cláusulas techo-suelo. Ahora se han quedado solo como cláusula suelo, pero en realidad son cláusulas techo-suelo. Esa cláusula lo que venía a establecer es que, independientemente del tipo de interés variable que se hubiera pactado en el contrato, tendría un tipo máximo y un tipo mínimo. El tipo máximo era la cláusula techo y el tipo mínimo sería la cláusula suelo. Esto en realidad tenía una doble cara, porque realmente lo que se pretendía hacer como algo equitativo, un techo y un suelo, realmente no es así. La importancia estaba en la cláusula suelo, no en la cláusula techo, porque de hecho se establecían unos tipos de interés máximos de tan elevada cuantía que es muy difícil que nunca se llegase a alcanzar, porque si son tipos de interés referenciados al Euribor, creo recordar que el Euribor, el tipo máximo que ha alcanzado es el 5 y pico por ciento. Según recuerdo, no ha llegado nunca al 6%. Y cuando hablamos de cláusulas techo que se solían poner en los contratos de préstamos, sobre todo de préstamos hipotecarios, pues estamos hablando del 15, del 16, del 19%. O sea, unos tipos de interés que jamás se iba a llegar y se iba a alcanzar, porque el Euribor de hecho nunca ha alcanzado tipos tan altos. Por lo tanto, la importancia sí que era la cláusula suelo, y la cláusula suelo es que a pesar de que tú tenías un tipo de interés variable y por lo tanto pues podría subir o podría bajar en referencia a ese Euribor, había un tipo de interés mínimo por debajo del cual ya no se iba a aceptar ese tipo de interés en el préstamo. Si tú habías pactado al Euribor más el 0 y pico, más el 1 y pico, más lo que fuera, saldrá lo que salga, pero siempre se ponía cuando sea el 2,75, el 2,80 o el 3%, ese será el interés mínimo. Esas son las cláusulas suelo. La cláusula suelo o techo suelo, como la queramos llamar, no es en sí misma algo ilegal,
lo que los tribunales han dicho es que lo que ha generado esa ilegalidad es la utilización indiscriminada de este tipo de cláusulas, colándolas de rondón en los préstamos hipotecarios. Es decir, no como una parte del contrato que ha sido debidamente explicada, debatida, discutida entre las partes, que los prestatarios y los prestamistas han hablado, que sobre todo el prestatario conoce perfectamente en qué consiste y lo ha aceptado, como sí se hace de otras cosas, por ejemplo el tipo de interés o la duración o las comisiones de apertura o de cierre o la posibilidad de cancelación anticipada o no de ese préstamo. Estas cosas sí se suelen hablar. Pero luego hay otras cosas que van aparte, y lo que al final nos han venido a decir estos tribunales es que esto se colaba, estas cláusulas se establecían de forma generalizada en todos esos contratos de préstamo hipotecario, independientemente, que esto sí que ya hemos hablado y hablamos en aquel primer programa, en aquel primer vídeo, independiente de cuál fuera el tipo de cliente. Y al final, como dijimos entonces y digo ahora, no es lo mismo un tipo de cliente que otro. Todas las personas no tienen los mismos conocimientos, ni en general, ni en lo referente a las cuestiones de los productos bancarios, las condiciones, las consecuencias, las características, etc. La cláusula suelo es lo que se denomina una condición general de la contratación. Son cláusulas que se establecen unilateralmente por una de las partes. La otra parte no tiene ninguna posibilidad de intervenir en la redacción de esa cláusula y se introducen en el contrato, además con vocación de que sea algo general, algo para todo el mundo. Esto es lo que se llama las condiciones generales de la contratación. Y todos las vemos, aunque no nos demos cuenta, muchas veces en la vida, pues cuando hacemos, damos de alta una cuenta corriente o hacemos un contrato de una tarjeta de crédito o damos de alta el teléfono o una red de internet, de datos móviles. Siempre con estas compañías lo que nos ofrecen son contratos que ya están redactados, contratos de adhesión que se llama, en el que, bueno, pues sí, únicamente hay unos datos que cambian, pues, hombre, solo faltaba, ¿no? El nombre de la persona, su DNI, su domicilio, el precio, que puede variar, el tiempo puede variar, pero todo el grueso de las condiciones del contrato ya nos vienen impuestas, por decirlo así, por la otra parte. Estas son las condiciones generales de la contratación, y las condiciones generales de la contratación, para que sean válidas, tienen que ser condiciones que sean debidamente explicadas, entendibles, inteligibles, que la otra parte no tenga posibilidad de duda a la hora de comprender cuáles son las consecuencias que ello le puede generar. Y si no es así, si realmente en un contrato de este tipo se introduce una cláusula que no cumple con estas condiciones, pues esa cláusula es anulable, sobre todo cuando puede generar perjuicios importantes para la persona que se ve afectada por ese contrato. ¿Qué es lo que han dicho los tribunales? Porque ha habido muchísimas sentencias ya de los tribunales en relación a las cláusulas suelo y prácticamente todas iguales. Lo que han dicho es que en la mayoría de los casos, salvo casos muy concretos de personas muy entendidas, muy versadas en productos bancarios, o salvo que expresamente constase que se hubiera discutido, que se hubiera debatido sobre esta cláusula, en los demás casos son cláusulas nulas y por lo tanto deben tenerse por no puestas, como si no se hubieran hecho, como si no hubieran existido. Es más, ha habido una sentencia hace unos meses, una sentencia muy famosa, que es la sentencia de 7 de abril del año 2016 del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, que es muy famosa no porque trate esta cuestión, porque ya había muchas otras sentencias anteriores, incluso sentencias de audiencias y del Tribunal Supremo. Ha sido muy famosa porque ha afectado a unas 40 entidades bancarias. Era una demanda que se presentaba de forma colectiva por una asociación de consumidores, y la trascendencia de la sentencia pues ha sido precisamente en relación al número de entidades bancarias, el número de bancos afectados, y por lo tanto las consecuencias de que todos esos bancos pues puedan verse afectados en sus cláusulas, que si se ve son prácticamente todas ellas iguales. Al final lo que nos viene a decir la jurisprudencia es que para que estas cláusulas sean válidas, lo que tienen que tener es incluso una tipografía especial.
tienen que estar claramente determinadas, tienen que estar incluso con negrita, utilizando letras mayúsculas, para que no exista la posibilidad de que pasen desapercibidas a la hora de leer un contrato de préstamo, que sabemos que un contrato de préstamo es algo bastante voluminoso, sino que realmente el que firma ese contrato conozca perfectamente su existencia. Estos son los requisitos, las condiciones que se han establecido para poder luego defender la entidad bancaria, que son cláusulas válidas. Lo importante de esto, aparte de la anulación de la cláusula en sí, es cuáles son las consecuencias de esa anulación. Por supuesto, la cláusula desaparece del contrato, como si no hubiera existido, y existe la obligación, aquí digamos que podría venir lo más importante también, o sea, no solo que ya no va a haber ese suelo, no va a haber ese tipo de interés mínimo, sino que además todos los intereses que se han pagado con arreglo a esa cláusula suelo, el banco tiene que devolverlas. Pero aquí es donde ya no hay unanimidad de la doctrina. Se ha establecido por parte del Tribunal Supremo que la retroactividad, es decir, la devolución, la obligación de la entidad bancaria de devolver todo lo que se ha cobrado en base a esa cláusula suelo, es limitada, solamente hasta que se dictó la primera sentencia del Tribunal Supremo que establece esta nulidad de cláusula suelo, que, si no recuerdo mal, era de mayo del año 2013. Solo tendrá obligación de devolver el banco todos los excesos de intereses que se hayan cobrado desde que se dictó esa sentencia en mayo del año 2013. Es verdad que en los distintos juzgados o audiencias de España no ha habido una unanimidad en esta materia. La mayoría de los juzgados han asumido esta decisión del Tribunal Supremo, pero hay algún otro que establece que no, que la retroactividad tiene que ser total desde que se produce esa diferencia, desde que se produce esa aplicación de la cláusula suelo. Hay un dato muy importante que, bueno, pues hace tener esperanzas pues a muchas personas que todavía tienen este tipo de cláusulas, que todavía no han reclamado, y es la postura que al respecto tiene la Unión Europea. La Comisión Europea ha planteado un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, estableciendo que la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo no puede ser limitada, sino que tiene que ser, como he dicho hace un momento, que mantienen algunos juzgados, desde que se produce esa utilización de la cláusula suelo, es decir, desde que se ha producido ese perjuicio real. El argumento que utiliza la Comisión Europea es contundente. Si hay algo que es nulo desde el principio. Algo nulo es algo que no produce efectos jurídicos. Ese es el concepto de la nulidad. Y si realmente una cláusula es nula, pues no produce efectos jurídicos, y no produce efectos jurídicos desde el principio. Por lo tanto, ha establecido, porque esta limitación de la retroactividad no es única de España, ha habido algún otro Tribunal Supremo de algún otro Estado miembro de la Unión Europea que también la ha establecido, y la posición de la Unión Europea es contraria a esto. Ese procedimiento está sin resolver todavía. Parece que el resultado del mismo, la sentencia, a la vista de las conclusiones del abogado general en este procedimiento que está pendiente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que va a ser esa la decisión, es decir, que se va a determinar, que se va a establecer que no puede haber una limitación de la retroactividad de este efecto, ¿no?, de este efecto de la nulidad. Es una sentencia que se está esperando desde hace bastante tiempo y que, bueno, puede dar lugar a reclamaciones y a devoluciones en su caso. La conclusión de todo esto, para terminar: toda aquella persona que tenga un préstamo en el que exista una cláusula suelo y crea que esa cláusula no se ajusta a lo que en su día se le explicó, que no fue debidamente informado, que no tuvo la debida atención en cuanto a la explicación de las consecuencias de esta cláusula suelo, porque esta persona lo que firmó fue un préstamo hipotecario a interés variable, y al final la cláusula suelo lo que significa es convertirlo en un interés fijo. Lo que tiene que hacer es reclamar, informarse, sobre todo en despachos de abogados que estamos más especializados en este tipo de materias, ¿no?, informarse bien y presentar una reclamación, solicitar la nulidad de la cláusula suelo. Es muy importante aquí la condición de consumidor,
Aquí los tribunales han dicho que se aplica fundamentalmente la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y también la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Pero incluso, aunque se trate de personas jurídicas, aunque se trate de empresas, que también hay muchas empresas u otro tipo de personas jurídicas que tienen contratos de préstamos con este tipo de cláusulas, también deberían pensar la posibilidad de reclamar, porque esas sentencias han dicho que aunque no se tenga en puridad la condición de usuario o de consumidor, mejor dicho, de consumidor, pues la condición de consumidor solamente se aplica a las personas físicas, aunque no se tenga esa condición de consumidor, sin embargo, las conclusiones de estas sentencias en relación a la cláusula suelo también resultan aplicables a estas otras personas jurídicas. Y ya digo que salvo que el banco pueda acreditar que se había establecido esa cláusula con todas las garantías, lo más probable es que el juzgado estime esa reclamación y declare nula esa cláusula y obligue a devolver. Ya veremos si en esa devolución limitada, como hay ahora hasta el año 2013, o ilimitada desde que se produce, ya veremos en el momento en que salga esta sentencia. Por último, debemos decir que la nulidad de una cláusula suelo no significa en absoluto la nulidad del contrato de préstamo. El contrato de préstamo queda perfectamente válido en todas sus demás cláusulas, permanece en su cumplimiento, en su tramitación normal. Lo que queda válida es esa cláusula suelo y por lo tanto lo que habrá será un interés variable. Bueno, pues ahora afortunadamente, ¿no?, porque los intereses están muy bajos, el Euribor está muy bajo y por lo tanto lo que significará es que los intereses que se paguen sean menores al no existir esa barrera, ese suelo que se establecía. Vuelvo a repetir que yo creo que si alguien está en esta situación, está a tiempo, lo que debe hacer es asesorarse bien y presentar una reclamación intentando que se anule esa cláusula suelo. Hasta otro día, muchas gracias.